Hola de nuevo, Naseros, ya estamos de vuelta. En el vídeo pasado vimos una introducción a la alta disponibilidad, vimos la diferencia que había entre RTO y RPO y vamos a empezar con una configuración de RPO igual a 0. Vamos a empezar con SnapSync de QNAP, así que venga, vamos allá. Ahora vamos a ver qué es SnapSync, la alta disponibilidad en QNAP. En este vídeo vamos a sentar las bases, vamos a hacer una configuración muy sencilla y después en el próximo vídeo ya vamos a ver algo un poquito más complejo, vamos a ver máquinas virtuales, vamos a ver ya un caso ya más real, algo más parecido a lo que realmente se haría en una empresa y para que entendamos cómo funciona la alta disponibilidad. En primer lugar, en QNAP podemos hacer una copia de datos, un backup, de varias maneras. Una serie a través de las instantáneas, de los snapshots, que funcionan tanto a través de volumen como a través de LUN, y lo más importante, se hace a través de bloques. Lo que se hace es copiar los bloques que van cambiando. Después tendríamos HBS, Hybrid Backup Sync, que funciona a través de carpetas y funciona a través de ficheros, ya no funciona a través de bloques. También tendríamos el clásico rsync, que también funciona a través de carpetas y puede funcionar a través de ficheros o a través de bloques. Y hoy vamos a ver SnapSync. SnapSync funciona a través de carpetas o también a través de LUN, evidentemente, y algo muy importante es que funciona a través de bloques. Solo se van a copiar los bloques que van a cambiar. Como podemos ver, SnapSync es algo que es específico de QTS Giro y de QES. QES es el sistema que tenían antes, el sistema empresarial, y QTS Giro, como ya he explicado muchas veces, funciona a través de un sistema de archivos ZFS y vemos que SnapSync es exclusivo de QTS Giro y de QES, es decir, de sistemas o de hardware empresarial. Mientras que los snapshot, el Hybrid Backup Sync y el rsync evidentemente funcionan en todos los NAS, incluso rsync es un protocolo que no tiene por qué ser exclusivo de QNAP, lo podemos implementar dentro de cualquier servidor, dentro de cualquier máquina. SnapSync podemos configurarlo de dos maneras diferentes, una que sería en tiempo real, es decir, con un RPO 0, y otra de una manera programada. De una manera programada, es decir, oye, haz una réplica cada 10 minutos, cada media hora, cada hora, un día a la semana, 2 días a la semana. Evidentemente ahí no tenemos un RPO 0. ¿Por qué? Porque si tenemos programado que haga una réplica cada, no sé, cada 2 horas y tenemos un desastre, habremos perdido los datos de esas 2 horas o del tiempo último que hayamos hecho ese backup o esa réplica. Para que sea una réplica RPO 0, ahí lo que necesitamos es que sea una réplica en tiempo real. Según QNAP necesitamos, en el caso de que sea una réplica en tiempo real, necesitamos una latencia inferior a 10 milisegundos y ellos aconsejan que sea 5 milisegundos. También aconsejan que sea con una conexión de 25G, de 25 gigabits por segundo. Yo de hecho lo voy a hacer, como vais a ver ahora, con 25 gigabits por segundo, pero en el próximo vídeo veremos cómo también se puede hacer con 10G y para según qué casos también nos podría valer con 10G. Eso sí, siempre y cuando tengamos una latencia inferior a 10 y sobre todo inferior a 5 milisegundos. Cuando estamos hablando de que los dos servidores, los dos equipos están dentro del mismo rack, es muy fácil. En 10 o en 25 gigabits por segundo tener una latencia muy baja, a mí me da directamente una latencia de 0, pero tened en cuenta que esto también se puede hacer en el caso de que tengamos varias sedes, de que a lo mejor tengamos una fibra oscura o que las tengamos conectadas, ahí sí que ya las latencias son más importantes, incluso podemos tener conexiones de 25 gigabits por segundo, pero que estén separados los dos NAS y tendremos que medir la latencia. El propio sistema, como vamos a ver ahora, nos da la latencia, nos da la velocidad, pero sí hay que tenerlo en cuenta. En primer lugar vamos a realizar un test de rendimiento para ver qué latencia y qué velocidad de lectura y de escritura nos da. Venimos aquí a SnapSync. Aquí yo tengo ya varios informes de varias pruebas que ya he hecho, me ha dado este resultado de aquí, vemos que la latencia es 0 y la velocidad de lectura y de escritura es muy alta, pero vamos a repetir los tests porque hay que tener en cuenta el conjunto de almacenamiento que vamos a utilizar, para lo cual nos venimos aquí a crear una prueba de rendimiento. Y automáticamente nos detecta los NAS que son capaces de realizar SnapSync, es decir, los que tienen QTS Giro o QES. Aquí marcamos si queremos el protocolo HTTPS y nos logueamos. Ponemos la contraseña y le damos a conectar. Tarda un poquito. Y aquí lo tenemos. Ahora tenemos que elegir en el conjunto origen y destino el conjunto de almacenamiento que vamos a utilizar. Esto es muy importante porque no es lo mismo que sean unidades SSD o que sean unidades mecánicas. Va a influir mucho la velocidad y el rendimiento de los discos. Yo voy a elegir el conjunto de almacenamiento 1 en cada uno de ellos. Aquí elegimos ahora el adaptador de origen y el de destino. Yo en el origen elijo este de aquí, el 7+8, porque algo muy importante es que si venimos aquí ya nos recomienda que tenemos que hacer un enlace de puertos. Yo, para que veáis cómo lo tengo configurado,
Aquí tengo el adaptador 7 y 8, que son los de 25 gigabits por segundo, en un enlace de puertos. Aquí está. Aquí está este tipo de enlace de puertos que he hecho. Básicamente este enlace está hecho para que en el caso de que tengamos un fallo de que se caiga uno de los puertos, que tengamos el otro. No es obligatorio, pero sí que es recomendable. Y como es lógico, en el receptor lo tendría exactamente igual. Si me vengo al conmutador virtual, aquí lo tendría exactamente igual. Me vengo a las interfaces y aquí está adaptador 1 y 2. He elegido el adaptador 7+8, que nos da esta IP con esta velocidad de enlace. Y luego en el secundario, es decir, en el NAS receptor, en el NAS de destino, lo mismo. Elijo este de aquí, el adaptador 1+2. Y ahora le digo ejecutar prueba. Nos dice que va a tardar un tiempo, le digo que sí. Y empieza a ejecutar la prueba. Mientras realiza la prueba yo lo voy a pausar y en que termine nos vemos. Ya ha terminado y esto es lo que nos ha dado. Nos ha dado una latencia de 0 milisegundos. Tened en cuenta que están dentro del mismo rack y conectados a través de una conexión de 25 gigabits por segundo y 2200 IOPS, es decir, una velocidad más que suficiente para realizar un trabajo de replicación de SnapSync. Y aquí tendríamos todos los tests que he realizado. Ahora sí, ahora vamos a ver ya la configuración inicial. Voy a hacer una configuración muy sencilla porque lo que quiero es que lo entendáis. Venga, vamos allá. Vamos a proceder a la configuración de SnapSync, para lo cual venimos al almacenamiento instantáneas y aquí abajo está SnapSync. Yo he creado una carpeta tanto en el NAS de origen como en el NAS de destino, que la he llamado así, prueba de SnapSync. Le he metido 4 cosas dentro y después en el NAS de destino, que va a ser el H1290FX, lo mismo, he creado otra carpeta igual. Aquí está, prueba de SnapSync, está vacía. ¿Por qué lo he hecho así? Muy sencillo, porque tenemos que intentar que tanto en el origen como en el destino las carpetas sean iguales, tengan los mismos permisos y sea todo igual, porque en el caso de que tengamos un fallo crítico y tengamos que acceder desde el segundo NAS, que sea todo exactamente igual. Si tenemos diferentes permisos de carpeta, diferentes nombres, va a ser todo un lío. Así que lo he creado todo igual y bueno, y de hecho vemos que estoy logueado aquí como naseros y que en el 1288X también como naseros. Cierro esto y vamos a iniciar ya lo que sería la configuración. Vamos a crear un trabajo de SnapSync. Bueno, antes de nada, como vemos yo aquí ya tengo creado un trabajo, pero vamos a crear un nuevo trabajo. Y aquí nos preguntan cómo queremos hacerlo, si queremos sincronizar nuestro NAS que está en local hacia un NAS remoto o al revés, desde un NAS remoto sincronizarlo hacia nuestro NAS en local. Realmente la configuración es la misma. Vamos a hacerlo desde nuestro NAS en local hacia un NAS en remoto y aquí le tenemos que poner un nombre. Yo lo voy a llamar así, prueba SnapSync. Elegimos el conjunto origen, el conjunto de almacenamiento origen. Yo en mi caso, el conjunto de almacenamiento 5 y aquí la carpeta que os he mencionado que se llama prueba de SnapSync. Esto lo voy a poner un poquito más grande. Así. Y le damos a siguiente. Y aquí tenemos el NAS destino, ya ha detectado la IP del NAS de destino. Aquí lo marcamos como HTTPS, eso ya es a gusto de cada uno, yo prefiero que vaya a través de HTTPS y nos logueamos. Le damos a conectar y lo que está cargando son los datos del NAS de destino, es decir, los conjuntos de almacenamiento que tenemos en el NAS de destino. Nos dice que tenemos varios conjuntos de almacenamiento con espacio suficiente para hacer la sincronización, es decir, para copiar, por decirlo de alguna manera, la carpeta que queremos hacer la copia. Y ahora nos dice cómo lo queremos hacer. Programado en tiempo real o manual. Manual evidentemente es hacerlo de manera manual. Programado, como es lógico, como siempre, podemos hacerlo diario, semanal, cada mes. Si lo marcamos semanal, marcamos los días que queremos hacerlo. Pero nosotros lo que vamos a hacer es en tiempo real. Marcamos en tiempo real. Y ahora tenemos que elegir el conjunto de almacenamiento y crear una carpeta o una que ya tengamos. En este caso yo me voy al conjunto de almacenamiento 4 y en vez de crear una carpeta, en este caso lo que he hecho ha sido elegir una que ya tiene. Nos avisa de que se van a borrar todos los datos y ahora aquí decidimos si queremos compresión de duplicación y cifrado. Yo elijo compresión, estoy a gusto de cada uno y le damos a siguiente. Nos vuelve a decir que se van a eliminar todos los datos, le decimos que sí y aquí ahora configuramos la red.
Yo me voy a una elección de red, como os he comentado antes, que en el origen el adaptador 7+8, si no, lo que haría sería marcarlo desde aquí, adaptador por conmutación de error, y después en el destino lo mismo, el adaptador 1+2, y aquí también tendría la conmutación por error. Recordad que aquí ya nos dice que lo normal o lo ideal es tener un enlace troncal para, en el caso de que tengamos un fallo en la red, que no perdamos la conectividad, y le damos a siguiente. Aquí tenemos el umbral de latencia. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una latencia por encima de la que tenemos marcada aquí, que nos avise, porque nos podría dar problemas con la sincronización. Yo le voy a marcar 10. Recordad que en los tests me daba básicamente 0, o realmente me daba 0. Y le damos a siguiente. Y ya tengo aquí todo el resumen y ahora le damos a crear. Ya está creando el nuevo trabajo y una vez que termine se pondrá a ejecutarlo. Ya está, ya ha empezado a ejecutarlo y ya pone actualizado. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que había era tan pequeña que lo ha hecho de manera instantánea. Vamos a ver qué ha ocurrido. Yo me vengo a almacenamiento, me vengo a SnapSync y aquí está. Prueba de SnapSync actualizado en tiempo real, y si yo me vengo a FileStation, aquí tengo prueba de SnapSync y aquí tengo los ficheros. En el momento que tenemos configuradas las carpetas de SnapSync, esas carpetas van a tener unas limitaciones. Es lógico, no vamos a poder cambiarlas de zin a zig, no vamos a poder cambiar el tamaño de la carpeta. Estas son las limitaciones que tenemos, no las vamos a poder redimensionar, vamos a tener estas limitaciones, pero eso es lógico porque como va a tener que ser un espejo uno de otro, no podemos andar cambiando las propiedades de algo que ya hemos fijado para que se haga una réplica. Pero ahora, antes de hacer algo más pesado, algo un poquito más importante y no esto que solo era para una demostración, vamos a explicar una cosa. Nosotros esta copia de aquí, la réplica, por decirlo de alguna manera, tiene la categoría de solo lectura, es decir, solo vamos a poder leerla, no podemos editarla. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si nosotros pudiéramos editar aquí y aquí a la vez, no habría manera de hacerlo, porque podrían estar editando el mismo fichero dos personas. Vamos a verlo. Si yo ahora me vengo aquí, cojo esta imagen de aquí, le intento borrar, le digo eliminar, da igual que sea la papelera o de manera permanente, le digo aceptar, y veis, no la ha eliminado. ¿Por qué? Porque, mirad, si yo me vengo a instantáneas, yo me vengo aquí al almacenamiento de instantáneas, y aquí las carpetas que están con SnapSync, mirad, aparece solo lectura, solo lectura. Como podemos ver, solo están como lectura. Y si yo me vengo aquí, al NAS origen, si yo me vengo a prueba de SnapSync, si yo aquí borro este fichero, le digo eliminar, le doy a recargar y ya la he eliminado. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que una vez que tenemos SnapSync configurado, no podemos editar las propiedades de la carpeta. Vamos a verlo. Si yo ahora me vengo otra vez aquí, yo me vengo al almacenamiento instantáneas, yo me vengo a prueba de SnapSync, la marco, administrar, acciones. Si yo ahora lo que quiero es, por ejemplo, convertirla a zin, le doy y me dice que la operación no está permitida porque está dentro de un trabajo de SnapSync. Y si quisiera cambiar el tamaño de la carpeta compartida, exactamente lo mismo. Una vez que una carpeta está configurada como SnapSync, tanto en origen como en destino, ya no podemos moverla, ya no podemos editarla, porque, por decirlo de alguna manera, está emparejada o tiene su espejo en el otro NAR de destino. Eso sí, yo aquí en el NAR de destino sí que podría ver estos ficheros. Si yo cojo en el NAR de destino y quiero ver lo que hay aquí, le digo a abrir y lo puedo leer. Lo que no lo podría sería ni editar ni borrar.
Hoy hemos visto un caso muy sencillo, quería que entendierais cómo es la configuración, y en el próximo vídeo vamos a ver ya casos reales, vamos a ver ya máquinas virtuales, cómo la levantamos en el caso de que tengamos un desastre y no perdemos ningún dato. Lo mismo con edición de vídeo profesional. Imaginad una productora que tiene un desastre y perdiera los datos o el trabajo de la última hora, de las últimas 2 horas, de todo el día. Vamos a ver ya casos más reales y no lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver también en el caso de que en vez de utilizar una red de 25G utilicemos una red de 10G, que es un caso también que no todo el mundo tiene acceso a redes de 25G. Vamos a ver si es viable o no, pero todo eso para el próximo vídeo. Así que os emplazo para el siguiente vídeo, y como siempre suelo decir, si te ha gustado el vídeo dale un like, compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar, y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.